muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta nueva sesión de los clubes de lectura de EPD, un espacio creado por Camacola Antioquia de Acuario Sostenible para seguir impulsando las apuestas de las declaraciones ambientales de producto en el sector de la construcción. Darle entonces un cordial saludo de bienvenida a Sergio de Acuario, que siempre es nuestro aliado en estos ejercicios, y a nuestro invitado Andrés Martínez del Colegio Mayor para que podamos conversar un poco acerca de esas EPS en las edificaciones. Entonces, Sergio, un cordial saludo y bienvenido. Muchas gracias. Hola Julián, buenas tardes para todos los que nos están acompañando. Buenas tardes a nuestro experto que ya a continuación voy a presentarlo. Para nosotros es un gusto, obviamente súper agradecidos que esté Camacol como siempre apoyando, dando todo el apoyo a este tipo de espacios que yo creo que son fundamentales. También nos está acompañando la ingeniera Daniela Marín, coordinadora de proyectos de Acuario y Hábitat Sostenible. Ella nos hará una presentación acerca de las lecturas. Quisiera, digamos, iniciar precisamente con eso. En cuanto a las lecturas, pues está alojada dentro de la página de OneClick. Y pues bueno, nuestro tema puntualmente es las EPS para edificaciones. Y entonces en ese sentido, pues OneClick en su página de internet pues tiene una página dedicada a cómo desarrollar EPDs o bueno, las EPDs dirigidas a las edificaciones, ¿no? Porque tradicionalmente lo que hemos visto son EPDs para materiales de construcción, pero pues ya no siempre tenemos presente que también es posible desarrollarla para una edificación entera. Entonces, ya como con esa contextualización, pues me permito presentar a nuestro experto. Es el profesor Nelson Andrés Martínez. Él es administrador público, especialista en gerencia de proyectos de desarrollo, especialista en edificación sostenible, magíster en gestión de organizaciones, es docente con funciones de coordinación de la especialización en edificación sostenible y la maestría en construcción sostenible de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, investigador asociado al Grupo de Investigación Ecoedificación en proyectos relacionados con la gestión de proyectos de construcción sostenible. Profe Andrés, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por acá. Espero que, pues bueno, que esto sea un espacio muy ameno para ti, obviamente para todos nuestros asistentes. Mil gracias a ustedes, muy contento de estar por aquí. Muchas gracias por la invitación y nada, aquí estoy bien pendiente. Perfecto. Y bueno, a continuación, pues ya les comentaba de nuestra ingeniera Daniela Marín, experta en estos temas, también desarrolladora de ACVs, desarrolladora de EPDs. Entonces, Daniela, quedamos en tus manos con lo que nos quieras contar acerca de esta lectura. Listo, entonces voy a compartir pantalla y por favor me avisan si están viendo la pantalla. Listo, ahí ya están viendo la pantalla, sí o no. Sí, señora. Listo, entonces. Bueno, nuevamente buenas noches para todos. Espero poder realizar un espacio ameno para esta nueva conversación que vamos a tener. Como ya estaba explicando Sergio, pues es respecto a las CPDs en las edificaciones. Y pues esta charla se va a centrar un poquito más específicamente en cómo se pueden realizar estas declaraciones de producto. Entonces, para iniciar, vamos a iniciar con una explicación breve de para qué y qué son estos documentos. Entonces, principalmente tenemos que estos documentos son una cuantificación de impactos ambientales a lo largo de la vida de todo el proyecto. En este caso, se va a necesitar de la información específica de todos los materiales que vayamos a usar en la construcción. También que esta información nos va a poder ayudar a garantizar esta transparencia en la calidad de los datos. Eh, y un momentico, ya. Y que todo esto nos va a resultar en la toma de decisiones de
pues, de mejores decisiones respecto a los materiales que vayamos a usar en los proyectos. Lo ideal sería poder hacer toda esta evaluación en la etapa de diseño de la construcción para poder escoger estratégicamente los materiales que vayan a resultar en menores emisiones de gases de efecto invernadero. También para garantizar esta calidad en los resultados es necesario tener muy presente que hay una jerarquía en estos valores, en esta información, en donde siempre deberíamos priorizar todos los materiales que cuenten con una EPD. Aquí en el primer paso, en el primer escalón, lo ideal sería tomar la información de las CPDs del producto específico. Sin embargo, pues no siempre todos los productos cuentan con esta clase de documentación, por lo cual también podemos apoyarnos de las declaraciones ambientales de productos similares. Si de pronto tampoco contamos con esta clase de información, ya podemos utilizar las declaraciones ambientales de producto que estén dentro de la misma regla de producto. Y ya si de última instancia tampoco tenemos esta información que ya está garantizada, ya está verificada, podemos también usar los datos promedios de ACV para el producto específico que vayamos a tomar. Y bueno, esta clase de información se toma de datos, de base de datos, que se alimenta tanto de toda la documentación de las declaraciones ambientales de producto y de estos datos genéricos de los análisis de ciclo de vida. En este caso es muy importante resaltar que pues toda la información de las EPDs van a contar con valores muy específicos y que toda esta información puede venir de varios países, mientras que los datos promedios de la CB va a contener información promedio de todas las industrias y de todos los materiales. Y por lo mismo, acá, al escoger esta información, vamos a tener estos resultados de impacto en donde se está involucrando tanto los materiales que ya están tomando estas estrategias de sostenibilidad, como todos los materiales, pues, que son muy causantes de la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, pues esto va a resultar en valores muy aproximados. También me pareció muy importante resaltar aquí esta guía técnica europea que lo que nos está permitiendo es tomar datos que puedan llegar de cualquier parte del mundo, pero que se puede hacer una adopción de estos datos para aplicarlos en una obra específica. Entonces, a pesar de que ya es algo que está saliendo hace cierto tiempo, aquí lo importante es que esta guía nos está permitiendo tomar estos datos y teniendo en cuenta el uso para el cual se van a utilizar, tener en cuenta si requiere verificación o no. En este caso, si el estudio del edificio se está realizando únicamente pues para la toma de decisiones y pues para garantizar un proyecto con bajas emisiones, en este caso podemos usar libremente esta guía técnica pues, para estos usos. Sin embargo, si esta información la vamos a utilizar en documentos que vayan a ser publicados con este nivel de trazabilidad y de transparencia que requiere las declaraciones ambientales de producto, entonces en este caso ya toda la información pues va a seguir exactamente el mismo proceso que se requiere para una EPD normal, en donde también necesitamos de una verificación por tercera parte y pues ya este proceso va a ser un poco más complicado que usarlo únicamente para un análisis de ciclo de vida. Entonces, pues básicamente de esto se trataba la lectura. Eh, no sé, profe Andrés, si de pronto quieres complementar algo, o Julián o Sergio, o podemos iniciar de una vez con las preguntas que tenemos para esta charla. Yo tengo algo para complementar, pero no quisiera interrumpir si de pronto alguien más quisiera mencionar algo acerca de lo que nos acaba de contar Daniela. Bueno, entonces yo voy siguiendo. Quisiera, te puedo robar un momentico el compartir la pantalla para que yo lo pueda hacer y mostrar algo. Permítanme un momento, voy a empezar a Listo. compartir mi pantalla.
Ah, ya dejé de compartir, sí. Listo. Sí. Por favor, me confirman si se están visualizando ya. Es Sí, ya se una... ve. Perfecto. Quería aprovechar esto que nos estaba contando Daniela para contarles que desde hace muy pocos meses, yo creo que aproximadamente 3 meses, el International IPv System, que es un programa operador de tantos otros que hay a nivel mundial, pero sin duda pues es uno de los más populares en el mundo, desarrolló y publicó su regla de categoría de producto para EPDs de edificaciones. Recordemos que una regla de categoría de producto es un documento metodológico que nos dice cómo desarrollar un análisis de ciclo de vida que va a redundar en una declaración ambiental de producto. Y entonces, en esta de edificaciones, es importante entender que esta es la versión número 1, pero como lo llaman acá, como una regla de categoría de producto complementaria dentro de otra gran categoría de producto grande que es la de productos de la construcción. Porque si ustedes habían visto esta anteriormente, existía una versión que era algo así como 1.2 o 1.3, pero la diferencia es que no era una regla de categoría de producto complementaria, sino totalmente independiente a la regla de categoría de producto de la construcción. Entonces, a lo largo de este documento, pues ustedes van a ver esos pasos de desarrollo de una EPD. Aquí de pronto lo más relevante, pues ya lo acaba de mencionar Daniela en el resumen que nos acaba de dar con respecto a la lectura de One Click, pero pues aquí también teniendo en cuenta que nos está indicando cómo señalar o cómo especificar determinados elementos en una edificación para argumentarlo dentro del análisis de ciclo de vida y obviamente para que quede argumentado dentro de lo que es la declaración ambiental de producto. Y finalmente, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, mencionar rápidamente que en este documento no encontré lo que quería buscar. A ver si Acuario. Aquí está. Para el desarrollo de esta regla de categoría de producto, pues participaron varios profesionales alrededor del mundo y por supuesto Acuario Habitat Sostenible estuvo presente desarrollando esta regla de categoría de producto junto con otras entidades u otros consultores internacionales. Eso pues para redundar de que en Acuario pues estamos siempre dados a desarrollar análisis de ciclo de vida y declaraciones ambientales de producto para varios materiales de construcción y pues bueno, contarles pues que Acuario cuenta experiencia en estos temas y tenemos algunos casos de éxito que nos gustaría compartir en próximas sesiones del club de lectura. Eso era lo que quería compartirles. Gracias Daniela por permitirme decir esto. Y pues nada, ya quedamos pendientes de los comentarios que tengan nuestros expertos. Muchas gracias, Sergio. Solamente interesantísimo que haya empresas consultoras dedicadas de manera específica al análisis de ciclo de vida y declaraciones ambientales de producto en Colombia, teniendo en cuenta que es una tendencia, pues más bien como una necesidad, ¿cierto? A propósito de la adopción de criterios de sostenibilidad en proyectos de construcción de arquitectura o de construcción civil también. Con lo cual contar con este tipo de aliados es fundamental para robustecer, digamos, la documentación técnica con la cual los productores de materiales pueden, digamos, de alguna manera, no de alguna manera, no, sino directamente demostrar que están haciendo esfuerzos para disminuir impactos negativos en materia medioambiental en todo el ciclo de vida del producto del que se trate, ¿cierto? Y esto, pues, al final termina redundando en proyectos de construcción mucho mejor construidos a partir de decisiones eh, tomadas con fundamento de información muy técnica y muy rigurosa que demuestran que efectivamente hay menores impactos. En los casos en los que la declaración ambiental del producto, o más bien las análisis de ciclo de vida, arrojan que hay impactos desafortunadamente aún muy altos, pues también permiten identificar la posibilidad de tomar decisiones de índole procedimental, técnica o tecnológica que permitan un mejor desempeño ambiental de esos productos de construcción
para todo el ciclo de vida, no ya solamente del producto de construcción, sino del edificio o del proyecto o del producto de infraestructura o del activo de infraestructura del que se trate. Así es que eso es muy, muy, muy importante. Eso quería aportar al último comentario de Sergio en relación con la lectura que muy amablemente nos compartía Daniela. Listo, profe. Entonces voy a volver a compartir pantalla. Listo, ahí ya están viendo mi pantalla nuevamente. Sí, 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 ya. listo. Entonces, bueno, profe, nuevamente buenas noches. Qué bonito tenerte en este espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Insisto, muy contento de estar aquí, muy agradecido con la invitación. Muy interesante estos espacios. Quiero felicitar de manera especial a Camacola Antioquia y a Acuario por la gestión de estos espacios que son tan importantes precisamente para superar algunas brechas de índole cultural que todavía existen en relación con la adopción de declaraciones ambientales de producto y otras muchas soluciones que tienen que ver con la sostenibilidad. Listo, entonces teniendo en cuenta que tú eres todo un experto en sostenibilidad, me gustaría iniciar esta ronda de preguntas preguntándote desde tu perspectiva en gestión, ¿cuáles crees que son los principales retos para integrar la sostenibilidad de forma estructural en empresas del sector de la construcción? Muchas gracias, muy interesante. Antes de contestar, disculparme, noto que cuando enciendo la cámara mi ancho de banda se ve comprometido, con lo cual me disculpo, no voy a poder encender la cámara para poder atender esta conversación tan interesante. Bien, en relación con los retos que existen en las estructuras de las empresas del sector de la construcción para integrar la sostenibilidad, pues tiene que ver mucho con un documento que estoy construyendo ahora mismo para una tesis doctoral. En los análisis que se han realizado, pues se encuentra pues varias cosas. La primera de ellas es que hay unos retos importantes que tienen que ver precisamente con la cultura, ¿cierto? En primera medida porque a pesar de que la sostenibilidad es un tema muy importante que ya se viene tratando desde 1972 a nivel mundial y que particularmente en Colombia desde 1993 ha tenido, digamos, cabida en relación con la reestructuración del sistema nacional ambiental, el SINA, y que luego tuvo algunas repercusiones con el establecimiento del COMPES 3919, que adopta una política nacional para edificaciones sostenibles, el COMPES 3918, que tiene que ver con la adopción, digamos, de un crecimiento verde en el país, etcétera, etcétera, pues pasa que no ha sido como transversal a todos los sectores de la sociedad. Incluso lo conversábamos un poco antes del inicio de estas conversaciones con Julián, de que se abriera al público esta sesión. Y es que ha habido avances en la adopción de la sostenibilidad por parte de la oferta, es decir, de las empresas constructoras y de empresas de toda la cadena de valor de la construcción sostenible en el país, que involucra desde empresas mineras que se dedican a la extracción de materias primas hasta, digamos, los usuarios de edificaciones y de infraestructuras. En esa medida, la oferta, es decir, las empresas constructoras, insisto, pues tienen de alguna manera cierta conciencia de la importancia de la integración de la sostenibilidad y también los beneficios que esto trae. Sin embargo, eso no ha estado acompañado desafortunadamente por una demanda masiva de proyectos de construcción sostenibles. Y probablemente el asunto pase por asuntos que se relacionan con la comunicación y cómo llegar a, a los usuarios finales o a los clientes de los proyectos, si son proyectos de vivienda o si son proyectos comerciales, centros comerciales, oficinas, etcétera. De tal manera que aún hace falta dar pasos para el fortalecimiento del reconocimiento de la sostenibilidad, no ya como un plus, digamos, o como un valor agregado adicional, sino como aquello que tiene que ser desde el inicio, es decir, dejar de hacer las cosas como lo hacíamos hace 50 años y empezar a tomar decisiones fundamentadas en datos técnicos y rigurosos como la que nos ofrecen las declaraciones ambientales de producto, buscando siempre, pues, mitigar todo lo que se pueda impactos negativos
medioambientales y sociales, y potenciando todo lo que se pueda, impactos positivos también de índole social. Entonces, digamos que una brecha ahí tiene que ver con el aspecto cultural. Cuando no reconocemos que la sostenibilidad es central, pues las empresas no se preocupan por incluir en su estructura ni en su gobernanza para la toma de decisiones, pues elementos que permitan que la sostenibilidad sea un asunto central a tener en cuenta, sino que a lo mejor se le considera como un asunto sucedáneo o de segundo plano, ¿cierto? Aparte, pues de alguna manera también desde lo cultural se tiene esa impresión de que la implementación de la sostenibilidad en la industria, tanto a nivel organizacional, gerencial, etcétera, como a nivel de proyecto, es más costoso. Asunto que pues no es del todo cierto, teniendo en cuenta pues que existen una serie de beneficios tributarios y financieros que pueden aprovecharse siempre que se demuestre que el proyecto apunta o que los proyectos de la empresa apuntan hacia la sostenibilidad. Otra brecha, digamos, otro reto importante que habría que afrontar es de índole eminentemente organizacional y de capacidades. ¿A qué me refiero? El 90% de las empresas de la industria de la construcción, igual que en todas las demás industrias en el país, son pymes. Esto por tamaño y recursos limita de alguna manera la construcción o la posibilidad de construir capacidades para la sostenibilidad. Si soy una pyme, vamos a decirlo de esa manera, pues a mí me queda relativamente sencillo incluir en mis declaraciones digamos, estratégicas, la misión, la visión, los objetivos de la empresa, que estoy orientado a la sostenibilidad, que me interesa mucho el cuidado del planeta, que me interesan mucho los resultados sociales relacionados con la salud y bienestar de los ocupantes y usuarios de lo que sea que estoy construyendo, etcétera. Pero por otro lado, pues con eso no alcanza, ¿no? Es necesario construir capacidades técnicas para poder hacer análisis rigurosos que me permitan ya desde el diseño de tomar las decisiones correctas. Y por otro lado, habrán otros muchos, pero me quiero referir a un tercero que tiene que ver con asuntos normativos y regulatorios, teniendo en cuenta que, pues, así como, digamos, la sostenibilidad es un asunto muy de índole voluntario. Por ejemplo, si voy a construir un edificio, puedo tomar la decisión o no, de manera voluntaria, de certificarlo en sostenibilidad en alguno de los sellos disponibles, ¿cierto? Sin embargo, no hay una norma que me indique que debo cumplir con tales o cuales requisitos para obtener la licencia de construcción. Eso se ha venido de alguna manera solucionando desde el 2015 con la resolución 549, que nos hablaba de eficiencia hídrica y energética como dos aspectos obligatorios de atender a nivel de edificaciones, ¿cierto? Y luego que se robusteció con la emisión de la resolución 0194 del 2025, esa es muy reciente. Esa de pronto de alguna manera ya dota a los municipios de competencias para hacer no solamente, para hacer la verificación de que se esté logrando esa eficiencia hídrica y energética por un lado, y por otro lado, el reporte semestral de que las medidas de eficiencia hídrica y energética efectivamente se están adoptando en aquello que se ha aprobado o se ha licenciado para construir en el municipio. Y aparte de esto, pues la resolución 472 del 2017 y la 1257 posterior, que nos hablan de, digamos, de la obligatoriedad de hacer un aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición. Sin embargo, más allá de eso, por ejemplo, no hay normas que nos obliguen a tomar buenas decisiones en materia bioclimática, por ejemplo, o en materia de calidad del aire al interior de los espacios, etcétera. Con lo cual, pues hay avances, por supuesto, se reconocen y son muy importantes, pero de alguna manera mucho de la sostenibilidad, incluyendo la adopción de declaraciones ambientales de producto, sigue siendo pues una decisión muy voluntaria. Eso pensaría al respecto de tu consulta. No sé si de pronto Julián o Sergio quisieran comentar algo más. No, yo solamente decir que esta división que tú apuntas de la
proporción que hay de pymes, MIPYMES dentro del sector de la construcción, pues definitivamente es algo que no, de lo que no se habla mucho y tiene un peso considerable a la hora de adaptar o de implementar diferentes estrategias de sostenibilidad y las CPD con más veras que todavía se consideran como algo voluntario. Entonces, sin duda, de pronto una acción que podría considerar el gobierno o entidades o agremiaciones en torno a esto es cómo fortalecer las pequeñas, medianas empresas que, como tú bien apuntabas, son mayoría dentro del sector de la construcción, porque en la medida que ellos aumenten o se fortalezcan técnicamente en cuanto a estas estrategias de sostenibilidad, pues obviamente eso redundará en beneficios para todos, ¿no? Donde todas estas, ya sean las certificaciones o las EPDs, pues van a ser aplicadas ampliamente. Totalmente de acuerdo. Y yo complementaría algo asociado a también avances, y es que dentro de los, como lo decía Andrés ahorita, los avances, uno de los herramientas o instrumentos que ha logrado que el mercado de la construcción sostenible haya ganado, haya permeado un 20-25% del mercado, ha sido los incentivos. Y yo ahí estoy completamente convencido que uno de los ejercicios que debería tener desde el gobierno nacional son la adopción de incentivos desde las compras públicas sostenibles para que este tipo de apuestas sean una realidad en el sector público. ¿Por qué en el sector público? Me llamaba mucho la atención y quiero compartirles en estos días datos, y es que en Colombia, por ejemplo, una gran parte, creo que es entre el 15 o el 20%, les confirmo el dato, del PIB que mueve Colombia se ve asociado al tema de los recursos que mueven las entidades públicas en el tema de construcción. Y cuando hablamos de construcción, hablo de edificaciones y hablamos de infraestructura. Entonces, ahí es un tema importante donde desde ese instrumento que fue actualizado también el año pasado por el gobierno nacional, deberían y deben hacerse apuestas para que, por ejemplo, se pueda analizar que una empresa o un producto que tenga una EPD sea un criterio diferencial al momento de escogerlo en una licitación, por ejemplo, como punto de incentivo que le permita apostar y detonar el uso de este tipo de materiales. Así es. De pronto otra cosa que yo he podido percibir, que era justo también lo que estaba mencionando el profe Andrés hace unos minuticos, es que otra de las principales, tal vez, limitaciones que en este momento yo he podido percibir es que justamente yo estaba en una reunión con la gerente de una empresa y ella mencionaba que para ella se le hacía muy difícil la toma de decisiones a nivel ambiental, porque pues digamos que toda su formación estaba direccionada hacia otras áreas y pues que siempre existía como este pequeño miedo de enfrentar estos temas que simplemente ella no conocía y que sí o sí requería de un apoyo de un especialista. Entonces, siento que muchas de las cosas que pueden estar en todo en este direccionamiento sostenible es que se requiere de cierto conocimiento para estos temas que usualmente suelen ser un poco más técnicos. Entonces, tal vez como esta aproximación con el cliente podría tratar de ser un poco más amigable para que esta clase de decisiones que suelen ser o que suelen representar cambios importantes en una empresa pudieran realizarse tal vez de una manera más fácil y más rápida. Sin embargo, pues son cosas que a pesar de que sí pueden estar desde hace tiempo, pues hasta ahora están tomando su espacio en el entorno constructivo y pues bueno, son cosas que se pueden seguir mejorando y fortaleciendo. También, tomando algo de lo último que dijiste, profe, me gustaría preguntar si, ya que tú dices que pues muchas de estas decisiones no tienen esta parte de obligatoriedad, teniendo en cuenta que todo esto es un acto totalmente voluntario de las empresas que están realizando construcciones, ¿crees que de pronto, y ya como la medida en la que se ha presentado en estos últimos años la construcción sostenible, crees que se está convirtiendo en un criterio clave en las empresas y entidades públicas
O sea, ¿está empezando o ya está tomando fuerza en este momento? Bien, pues dos cosas. La primera de ellas es que como comentaba, mucho de lo que pasa en materia de sostenibilidad es de índole voluntaria, incluida la, digamos, la realización de una declaración ambiental de productos. Sin embargo, insisto, la resolución 0194 de alguna manera ya establece una obligatoriedad que debe ser revisada por el Estado en cabeza de los municipios, ¿cierto? Mm, Allí, entonces, el elemento este que tú mencionas de la construcción de capacidades en relación con una cierta experticia técnica para poder hacer monitoreo, control, seguimiento y los reportes correspondientes a la autoridad en la materia, el Ministerio de Vivienda, pues van a requerir efectivamente hacer el esfuerzo por parte de los entes territoriales para, digamos, robustecer con conocimiento de este tipo a sus equipos de trabajo. ¿Sí? Luego de eso, la segunda parte de tu pregunta que tiene que ver con las oportunidades que esto abre en el sector público, pues es importante decir que Colombia no es, digamos, el primer país en la materia en impulsar la sostenibilidad a nivel de infraestructura por parte de las autoridades públicas. Sin embargo, se ha tenido avances. Se pueden encontrar, por ejemplo, licitaciones públicas del INVIAS o del Instituto de Desarrollo Urbano en Bogotá, eh, que incluyen puntos adicionales, como mencionaba Julián hace un rato, puntos adicionales por la presentación de declaraciones ambientales de productos asociadas a los materiales que se van a utilizar en el proyecto. Eso es importantísimo. El tema es que por ahora no es obligatorio que suceda en todas las licitaciones y sería muy bueno que ocurriera de manera obligatoria, es decir, que hubiera ciertos constreñimientos de nivel normativo que invitaran de alguna manera a una masificación en la adopción de este tipo de declaraciones que son un fundamento esencial para saber si efectivamente un proyecto cuenta con criterios de sostenibilidad o solamente la sostenibilidad se queda en un asunto meramente declarativo. No sé si eso te responde un poco a lo que consultas o quisieras consultar algo adicional en relación con esto que estamos comentando. no, sí, totalmente. No sé si de pronto Sergio o Julián les gustaría complementar o ya nos vamos a la siguiente pregunta. No, yo no tengo comentarios adicionales. Yo tampoco, dale. Listo. Teniendo en cuenta todas estas oportunidades de negocio que estamos encontrando con la construcción sostenible, ¿de pronto observas en el desarrollo de edificaciones algo especial o algo que pueda ser un diferenciador, pues ya aparte de todas estas estrategias bioclimáticas? Algo que pueda ser, pues diferenciador nada y todo. Quiero decir, eh, hay muchas cosas de la sostenibilidad en la construcción que están estandarizadas a través de certificaciones, por ejemplo. Para el caso de edificaciones, pues estaría EDGE, que es muy importante. Estaría LEED, que incluso está reconocida dentro de la taxonomía verde como una certificación que da cuenta de la posibilidad de invertir en materia de finanzas verdes en un proyecto, ¿cierto? Estaría CASA, que es un esfuerzo importante que ha hecho el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Estaría, por ejemplo, Sostenido, que es la plataforma de Camacol, en la que se pueden incluir productos con criterios de sostenibilidad para hacerlos más visibles y para que su especificación en los proyectos sea una decisión mucho más sencilla, ¿cierto? La diferenciación realmente estaría en comprometerse a profundidad con la sostenibilidad en todas las etapas del ciclo de vida, tanto de los productos que integran cada uno de las construcciones, como en todo el ciclo de vida de la construcción y además de eso en el ciclo de vida de la gerencia del proyecto de la construcción. Pensemos en que es un tema, digamos, hay una distinción entre complejo y complicado, ¿cierto? Entonces, complicado, por ejemplo, desbaratar un carro y volverlo a armar. Es complicado, pero se puede, ¿cierto? Complejo es, por ejemplo, desbaratar un caballo, permítame usar ese exabrupto lingüístico, desbaratar un caballo y volverlo a armar. A lo mejor lo puedes armar, pero hacer que funcione va a estar más complicado, ¿cierto? En esta medida es importante entender que la incursión en materia de sostenibilidad de los proyectos de construcción
es un asunto complejo, requiere delicadeza, requiere rigor y requiere sobre todo decisión, ¿cierto? Para que el asunto no se quede en un tema solamente declarativo. A veces incluso podemos encontrar proyectos que se certifican en su etapa de construcción, pero luego los impactos que se generan en la etapa de operación y mantenimiento de alguna manera borran o desdibujan todo el esfuerzo que se hizo en el diseño. Me explico distinto. Para que un diseño que atiende criterios de sostenibilidad realmente tenga el impacto que se espera, pues tiene que ser debidamente operado, con lo cual el esfuerzo no solamente está adentro del proyecto, sino también afuera del proyecto, teniendo en cuenta que los usuarios o los habitantes de ese proyecto de construcción van a ser quienes de alguna manera o facilitan u obstaculizan lograr los impactos positivos esperados. Eso podría comentar. Listo. ¿Qué países o modelos internacionales consideras como referencia en el camino hacia una construcción más sostenible desde la gestión empresarial? Bien, pues más que desde la gestión empresarial, desde una cooperación entre lo público y lo privado, ¿cierto? La sostenibilidad pasa precisamente por esos elementos de cooperación y de conciencia, diría alguno de mis maestros en algún momento. ¿A qué me refiero? Puede haber, digamos, normativa muy buena, muy importante, como en su momento fue la resolución 0549 del 2015, que ya era prematura, ¿cierto? Estamos hablando de hace 10 años y Colombia ya estaba haciendo una apuesta importante por la eficiencia hídrica y energética al interior de las edificaciones, y eso pues obviamente con impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el consumo energético, por supuesto, ¿cierto? Sin embargo, para el 2021, si mal no recuerdo, había algunos informes que decían que solamente el 16% de los constructores habían adoptado criterios de sostenibilidad en por lo menos la mitad de sus proyectos. Eso ha cambiado y hay que decir, es un aspecto muy positivo. Ya para el 2024 esa cifra se había incrementado hasta el 25% de las empresas constructoras, que son, digamos, un eje central de toda la cadena de valor. En la medida que la constructora impulse la demanda de productos para la construcción que incluyan criterios de sostenibilidad, pues la oferta de materiales sostenibles, por ejemplo, pues se va a multiplicar también. Entonces van a tener cuidado con el consumo energético, van a tener cuidado incluso con el material particulado relacionado con el transporte de materias primas, van a tener cuidado con las emisiones de gases de efecto invernadero, y van a tener cuidado con todo lo que tiene que ver con estos elementos y que tienen impacto en el calentamiento global, por ejemplo, por hablar de uno de los criterios que se tienen en cuenta para el desarrollo de declaraciones ambientales de productos. Así es que, dicho eso, que más que desde lo corporativo, desde lo gerencial, desde lo estratégico, organizacional, se hagan esfuerzos son muy importantes, se requiere un impulso tanto desde el sector público como desde el sector privado. Insisto también que Colombia ha estado haciendo unos esfuerzos importantes en las que esas sinergias de alguna manera se están logrando y poco a poco se van masificando y ya llegando a unos índices importantes. Cuando hablamos de países que son, digamos, ejemplo en la materia, habitualmente uno encuentra que países como el Reino Unido o como Suiza tienen importantísimos avances, por ejemplo, digamos, en unas recomendaciones, o más que unas recomendaciones, en unas exigencias frente a los proyectos de construcción en materia de eficiencia hídrica, energética y emisiones de gases de efecto invernadero, incluso en el caso de Suiza, con la exigencia de declaraciones ambientales de producto en licitaciones de obra pública de determinada envergadura, generalmente considerados grandes. Y el Reino Unido se comporta más o menos parecido. En América Latina se encuentra pues el caso de Chile, ¿cierto? Que es el que más avanzado en la región. Segundo estaría seguramente Colombia, en la que efectivamente poco a poco, como ocurre con el INVIAS y con el Instituto de Desarrollo Urbano en Bogotá, no sé en Antioquia, seguramente Julián tiene datos concretos de Antioquia o del Valle de Aburrá, que son también muy
digamos, comprometidos con el impulso hacia la sostenibilidad. Por el momento no hay una exigencia de incluir declaraciones ambientales de productos en licitaciones, sin embargo, sí es una práctica que poco a poco se va adoptando. Aparte, Chile pues tiene elementos muy interesantes, digamos que son fruto del esfuerzo del Consejo Chileno de Construcción Sostenible, como los pasaportes de materiales, ¿cierto? Que hablan, que es como una hoja de vida de los materiales que nos cuenta pues cuáles son los impactos que ha tenido en su desarrollo y qué se espera que pueda ocurrir en el momento de la finalización de su vida útil, buscando que no se desechen, sino que se vuelvan a ser aprovechados en el proceso, productivo, ¿sí? En Colombia también pasan cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay empresas que se dedican digamos, al tratamiento de residuos de concreto para hacer agregados granulados que sirvan para obras civiles, etc. Así es que, en resumen, pues ejemplos serían Suiza, Reino Unido, para América Latina, Chile y por supuesto Colombia, pues tiene unos avances muy interesantes. Cuéntanos, Sergio. Bueno, creo que Julián levantó primero la mano. Ok, Julián. No, dale, Sergio. Da el Vale, momentico que tú le hiciste, dale. vale, listo. No, estaba pensando en esto como qué modelos o países fueran, pues, modelo y pues sin duda estoy de acuerdo con todo lo que el profe Andrés está diciendo. En el caso, obviamente aquí en Latinoamérica, Chile, bueno, de pronto México, de pronto a veces Brasil por el tema del idioma no conocemos mucho acerca de ellos, pero he escuchado muy buenos temas. Pero lo que quería comentarles es que también con algunas personas con las que he hablado del tema, hemos hablado de que a veces la visión que tenemos de que también se está implementando es en la medida de las políticas públicas, o sea, qué tan buenas o qué tan avanzadas son esas políticas públicas y su implementación en un país. Entonces, obviamente, pues mencionamos estos países. Pero otra perspectiva es, ¿qué tal si las estrategias de sostenibilidad no son aplicadas? O sea, además de a nivel nacional, a nivel gubernamental, también el usuario común, el cliente final, de alguna forma se encarga de que su construcción, su vivienda, tenga algún criterio de sostenibilidad sin necesidad de que tenga un consultor, intermediario de por medio o un especialista que le diga cómo debería cumplir la normativa. En ese sentido, eh, digamos, en algún tiempo, de pronto, buenas prácticas se dieron en países como España, como Alemania, donde las personas por su propia cuenta empezaron a implementar sus paneles fotovoltaicos, ¿no? Obviamente buscando reducir los costos de la energía, por supuesto, pero muchas veces también había como un sentimiento de aportar algo a la sostenibilidad, ¿no? Y me parece que esa es otra perspectiva válida de decir que también se ha avanzado, porque quiere decir que el usuario común, pues no solamente el especialista, pues de alguna forma está interesado y quiere ir más allá y trata de implementarlo. Obviamente estos países de pronto ya no son tan representativos como lo fueron en un tiempo, pues por pues, cuestiones económicas que cambian las cosas, los costos, ahora lo que llaman ahora que salió el impuesto al sol, entonces los paneles fotovoltaicos ya no son tan viables económicamente a implementar, pero quería aportar eso como un elemento que se podía considerar a la hora de evaluar modelos o países respecto a su implementación de criterios de sostenibilidad en la construcción. Muy interesante. Me gustaría agregar lo siguiente, a propósito de la implementación de fuentes no convencionales de energía a nivel urbanístico. Por ejemplo, en Colombia se abre una posibilidad muy importante, muy interesante, para promotores de proyectos de construcción con la normativa que promueve digamos, la configuración de comunidades energéticas, ¿cierto? De tal manera que incluso pueden encontrar financiación estatal para, digamos, de alguna manera pagar por la instalación de soluciones no convencionales. Es un elemento en el que no pensé hace un rato, pero a propósito de tu comentario, Sergio, efectivamente encuentro que hay oportunidades muy interesantes que vale la pena explorar para profundizar en la integración de la sostenibilidad en la industria. Listo, ahora sí, cuéntanos, Julián. No, pues hay complementar de lo que ya Sergio muy alineado es
es la importancia que tienen las políticas públicas en los países para generar el cambio de lo que estamos hablando y las comparaciones son odiosas, pero a veces son necesarias. Digamos que Colombia tuvo unos avances muy interesantes previos a los que tuvo Chile, sacando, por ejemplo, su hoja de ruta de edificaciones neto cero, que la sacamos con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, la acogió el gobierno nacional, pero quedó ahí, no quedó ningún instrumento ni medida que la adoptara y la pudiera aterrizar. En cambio, Chile, pues en ese ejercicio sí fue antes muy ambicioso y muy juicioso, en los cuales hizo cambios importantísimos en sus políticas públicas, logrando cambiar sus modelos para que, por ejemplo, en este momento sean países líderes en cuanto a construcción industrializada, que va muy alineada al tema, y, y algo que me llamó mucho la atención que tuve la experiencia de conocer el año pasado, y es cómo desde el interior de la organización de las entidades públicas se cambiaron todas las estructuras organizacionales y de funcionamiento de estas entidades para potenciar este tipo de apuestas. Entonces, por ejemplo, el MOB de Chile, que es el que maneja el Ministerio de Obras Públicas, y el MIMBU, que maneja el tema de vivienda, tienen unas estructuras organizacionales y de política en las cuales la sostenibilidad es transversal y va asociado a todo esto. Y ya todas las licitaciones traen esto. Hace poco tuve la oportunidad de revisar de una licitación de la actualización del aeropuerto de Santiago de Chile y usted ve con detalle que dice presentar las EPs de los materiales que se tengan en la construcción de las reformas. Así, explícito lo dice. Entonces creo que sí ha faltado porque, digamos, sí hay voluntades, pero todavía no hay una política clara desde el gobierno nacional que le dé el jalón y el impulso a que esto tome el nivel y la relevancia que debería tener. Listo. Entonces ya voy a hacer las últimas dos preguntitas para ya dirigirnos al público por si llegan a tener ellos preguntas. Profe, yo quisiera preguntarte más desde esta visión o esta perspectiva en el sector educativo, teniendo en cuenta que también es muy importante pues para todo este enfoque sostenible. Y es primero, con todo este tiempo que has podido estar dentro de la educación, ¿cómo has visto que ha evolucionado este perfil de los profesionales que se están enfocando directamente hacia la sostenibilidad? Y dos, ¿cuáles son las claves para impulsar la sostenibilidad como valor organizacional y no solo como un requisito externo? Muchas gracias, Daniela. Bueno, esas preguntas están difíciles, pero voy a tratar, voy a tratar. Eh, Colombia, en materia de educación, sobre todo de educación de tercer nivel a nivel postgradual, ha estado haciendo avances muy importantes. Por ejemplo, dice Julián, las comparaciones son medio odiosas, pero a veces son necesarias. La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca fue la primera en apostar por un programa de nivel de posgrado, de posgrado más bien de nivel de especialización en construcción sostenible o en edificación sostenible. Bueno, de construcción sostenible primero desde el 2008 y en edificación sostenible para el 2012. Pues ha tenido en cuenta desarrollos y requisitos de índole técnico y de índole normativo alrededor del mundo para la formación de profesionales de alto perfil para que puedan atender los requerimientos en la materia. Aparte de eso, para el año 2018, el Ministerio de Educación, junto con Camacol y junto con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, que creo que también tuvo asiento en esta mesa de trabajo, lanzaron un documento técnico que es necesario de observar para, digamos, para la estructuración de programas académicos, que es el Marco Nacional de Cualificaciones. Y dentro de ese Marco Nacional de Cualificaciones lo que se pone son unas competencias que se espera que profesionales de distintos niveles, desde el tecnológico hasta el doctorado, tengan para atender los requisitos o los requerimientos del mercado en el momento actual. Dentro de esas competencias, esos requisitos, bueno, que me explico un poquito más despacio, una competencia es fundamentalmente lo que el estudiante al egresar de un programa debe saber hacer y debe ser. Con lo cual, pues es un elemento muy importante de atender. Al interior de ese Marco Nacional de Cualificaciones existen identificadas ya
de acuerdo, otra vez insisto, con los requerimientos de la industria local en Colombia, conocimientos que debería tener una persona con nivel de especialista o nivel de magíster especializado en construcción sostenible directamente. Y dentro de esas habilidades, pues hay una serie de elementos que pasan, por ejemplo, por el diseño, que pasan también por la selección de materiales, que pasan por las capacidades para hacer análisis de ciclo de vida, que pasan por elementos que tienen que ver también con la gerencia o la gestión de los proyectos. Así es que yo creo que dos cosas, esos elementos y esas capacidades que debe tener un profesional de alto perfil para atender la sostenibilidad en la industria de la construcción están identificados a nivel nacional y constan en el Marco Nacional de Cualificaciones. Y aparte de eso, pues hay una serie de marcos de referencia también internacionales. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, la Asociación de Arquitectos Británicos o la Asociación de Ingenieros Civiles Norteamericana, que también tienen unos capítulos en materia de competencias para la sostenibilidad en la industria de la construcción. Estos han sido recogidos por los planes de estudio y por los diseños curriculares de la especialización en edificación sostenible y la maestría en construcción sostenible, de tal manera que tenemos una oferta que, tengo que decir, es muy buena para la formación de muy buenos profesionales que puedan apoyar el impulso de la sostenibilidad en la industria de la construcción, que es un asunto que se necesita, ¿cierto? Y para atender tu segunda pregunta, a nivel organizacional, pues yo creo que me regresaría a las respuestas de la primera pregunta que me hiciste, ¿cierto? ¿Cuáles son los retos? Es necesario digamos, dar un impulso a la adopción de la sostenibilidad, insisto, no como un tema accesorio o como un valor agregado, sino como lo que debe ser, ¿cierto? Y al final es un tema de sentido común. En la medida en que se construya para la salud y el bienestar, es decir, aspectos sociales, que se construya atendiendo la protección del medio ambiente, es decir, aspectos ambientales, y que se siga construyendo para producir réditos económicos, que evidentemente pues las empresas funcionan para eso. Es decir, los aspectos económicos, vamos a ver, digamos, una masificación de todo esto mucho más grande. No digo que no esté, ya hemos reconocido en distintos apartados de la conversación de esta noche que efectivamente hay avances muy importantes en el país, pero todavía se requiere un impulso mucho más grande, mucho más fuerte, ojalá Dios quiera, impulsado desde el lado de la demanda de los usuarios, que los usuarios cuando lleguen a escoger un proyecto de vivienda, sea de vivienda de interés social o, no, o de vivienda no bis, pues vayan exigiendo directamente cuáles son las características que debe tener, ¿no? Es que yo necesito un apartamento, una casa, un local comercial, etcétera, etcétera, que tenga bajo consumo energético, que tenga bajo consumo hídrico, que me garantice una calidad del aire al interior, que me permita ahorrar plata si me puedo evitar el uso de aire acondicionado, etcétera, ¿cierto? Que lleguen con esas claridades y con esas exigencias, yo creo que de alguna manera la oferta debería impulsarse mucho más de lo que ya lo hace. Insisto, hay que felicitar a Colombia. Colombia es un ejemplo en América Latina y como reflejo también es un ejemplo a nivel mundial. Incluso la taxonomía verde fue la primera en el mundo en su momento. Y fuimos noticia por esto, ¿cierto? Y en esa taxonomía verde se incluye al sector de la construcción como un sector privilegiado para las finanzas y para las inversiones verdes. Así es que yo creo que si todos nos ponemos en la tarea de comentar esto con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros colegas, etcétera, etcétera, poco a poco podemos lograr unas sinergias que cambien esa cultura, ¿cierto? De dejar de conformarnos con lo que nos han ofrecido, o lo que el mercado ha ofrecido, digamos, tradicionalmente, y que lo tradicional ya no sea lo que era tradicional, sino que la sostenibilidad sea la regla. Ojalá no me haya enredado mucho con esa parte de la exposición, pero es lo que quiero expresar. Desde el punto de vista organizacional, pues es necesario también, digamos, tener en cuenta que la mera mención o la mera declaración de la adopción de la sostenibilidad no es suficiente. Se requiere ir un paso más allá en relación con, digamos, de alguna manera, la
reorganización de las estructuras de las empresas o de las firmas para que puedan atender a la sostenibilidad de tal manera que la sostenibilidad sea centro de las decisiones, no una declaración, ¿cierto? Sí, yo estoy de acuerdo con la economía circular, sí, yo estoy de acuerdo con la disminución de los gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, sino que efectivamente haya data rigurosa y técnica para la toma de decisiones que permita que esto pues tenga reflejo en la realidad, en la forma de impactos positivos económicos, sociales y ambientales. Y por otra parte, pues desde el punto de vista normativo, ahora es necesario hacer el impulso para que las curadurías urbanas, para que las secretarías de planeación, etcétera, efectivamente ayuden al cumplimiento de lo que nos ordena la resolución 0194 del 25 en relación con la integración real de medidas de eficiencia hídrica y energética al interior de las edificaciones, que además en el anexo técnico uno encuentra, digamos, el desarrollador y el diseñador ya pueden encontrar una lista paramétrica, si se quiere, de soluciones de sostenibilidad que se pueden implementar, lo que en todo caso tiene que ser sí o sí apalancado por estudios serios y rigurosos, como pueden ser análisis de ciclo de vida, declaraciones ambientales de producto, análisis bioclimáticos, etcétera, etcétera, que permitan efectivamente prever un desempeño de triple resultado positivo en todas las etapas del ciclo de vida, insisto, tanto a nivel de materiales como a nivel de edificio, como a nivel de la gestión del proyecto de construcción. Eso podría compartir. Listo. No, pues totalmente claro. No sé si de pronto Sergio o Julián quisieran complementar algo. Pues antes de meter la cucharada, no sé si alguien del público quisiera participar. De pronto, tenemos el chance de una última como intervención rápida, De porque una se nos última acabó el tiempo. pregunta, sí. Bueno, no. Bueno, no, parece ser que no. Solamente quería comentar algo que conecta con lo que nos estaba diciendo Andrés y también un comentario Julián previo, y es que además de los incentivos tributarios, eh, la consolidación de una política de compras sostenibles es esencial para impulsar, obviamente, los criterios de sostenibilidad en general y por supuesto las declaraciones ambientales de producto. Entre esas, ojalá en un futuro veamos el de las edificaciones, porque pues dentro de la hoja de ruta de edificaciones neto cero carbono, pues también se plantea hacer una EPD no, perdón, no una EPD, que las edificaciones cuenten con una CB para determinar su huella de carbono. Eso no necesariamente es una EPD, pero sin duda eso ayudaría a consolidar eso. Y teniendo en cuenta esa meta, si no estoy mal, a mediano plazo, la hoja de ruta establece tres metas, ¿no? A corto, mediano y largo plazo. Y a mediano plazo creo que se establecen, si no estoy mal, pues que las edificaciones ya pueden, por lo menos las públicas, contratación pública, implemente ACV para identificar su huella de carbono y que sea un criterio de las licitaciones. Entonces, encadenando, hasta que eso se dé, digamos, de solicitar eso, hasta que esto esté articulado con la política de compras sostenibles, con los incentivos tributarios, ¿no? Y con un requerimiento de las licitaciones, pues podremos ver esto, digamos, mucho mejor implementado pues bueno, obviamente, pues con todos los beneficios que eso trae dentro de la taxonomía y los otros temas que ya nos estaba comentando el profesor Andrés. Nada más. Listo, Julián. No sé si de pronto quieras complementar algo o si de pronto ya alguien del público pues hizo alguna pregunta o... No, aquí no veo que nadie ha compartido nada Ok. ni ha levantado la mano. Entonces, no sé, Julián, tú nos dirás si es hora de que cerremos el evento o Sí, alcanzamos a hacer sí. algo más. No, yo creo que ya pues por el tiempo también de las personas y todo, pues agradecerles nuevamente a Andrés por acompañarnos en este espacio, a, a ti Sergio y al equipo de Acuario que siempre todo pues totalmente dispuestos en este espacio para que sigamos conversando en pro de estos ejercicios que lo que como han visto es una apuesta desde el gremio del sector de la construcción para que sigamos democratizando estos conceptos de la sostenibilidad de la construcción en todos los actores. Entonces, invitarlos a que nos sigan en el club de lectura,
a que se animen a que más personas los inviten. Recuerden que esto es un espacio que normalmente lo estamos haciendo el primer miércoles de cada mes a este horario. Entonces, darles una feliz noche y que se encuentren muy bien. Gracias, Julián, y gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, hasta luego.